Oye, namaste, hi, hola poderoso, poderosa, gracias por estar acá nuevamente. Si no me conoces, mi nombre es Cata Wanderlust y bienvenidos a este lugar, al lugar lleno de alegría, energía y motivación para cada día. En el día de hoy vamos a hablar sobre 5 lecciones de éxito que nos da la película King Richard, o también conocida como el método de Williams. Les voy a contar un poco de qué se trata la película, trataré de no darle spoilers si aún no se la han visto. Y ya luego les nombro las 5 lecciones. La película El método de Williams está basada en la vida real y está basada en la vida de Venus y Serena Williams, y junto con sus padres Richard Williams y Oracene Price. Era en la época de los 80, 90 más o menos, donde Richard y Oracene todavía estaban casados, tenían 5 hijas, 3 de ellas eran de Oracene Price, de otro matrimonio anterior. El padre de ellas murió muy joven, luego se casó con Richard Williams, y fue que tuvieron a Venus y Serena Williams. Todo empieza porque este hombre está viendo tenis y uno de los jugadores pues se gana como $40,000 y dice, wow, acá hay dinero. Él crea un plan de acción de 78 páginas. Sí, 78 páginas, y sí es verdad que sí lo creo, que sí existía ese plan de acción para que sus hijas se convirtieran en tenistas. ¿Y por qué tenistas? Pues bueno, Richard Williams y Oracene Price, ellos eran deportistas, pero por las pocas oportunidades que ellos tenían, porque era una de las épocas más difíciles de ser negro en Estados Unidos, no tuvieron la oportunidad de pues convertirse en los atletas que ellos querían. Entonces ella se convirtió en enfermera y él en vigilante antes de que fuese el coach de las chicas. Lo que ellos querían es darle más oportunidades, mejor vida a sus hijas, o sea, pues alejarlas del vandalismo, de las drogas, del alcohol, de la violencia, porque donde vivían estaba rodeado de mucho vandalismo, y lo que ellos querían era pues alejarlas de eso, crear hijas estudiadas, responsables, profesionales. Y bueno, y es por esto que ellos, Richard Williams y Oracene Price, deciden darles lo mejor posible a sus hijas, siempre darles estudiar siempre en casa, siempre estar en familia, para brindarles más oportunidades. Y así es que nacen estas dos chicas, Venus y Serena Williams, como una de las mejores tenistas. Se lo tienen que ver, pues porque en verdad que muestran todo el proceso y es increíble las lecciones de vida que uno puede aprender. Si lo puede poner como área de negocio, aprende algo de negocio. Si lo ve con ojos de familia, aprende cosas sobre familia. Si lo pone con ojos de amor, encuentran lecciones de amor. Entonces, o cómo ser deportista, bueno, o sea, es verdad que es una película llena de enseñanzas y se la recomiendo muchísimo si aún no se la han visto. Cuando lo vi yo dije, tengo que hacer contenido de esto porque son muy valiosas. Estas son las 5 lecciones que saqué yo para alcanzar tus metas, para alcanzar el éxito. Así que empecemos. Claramente la número 1 es tener un plan de acción. Cuando vi que este señor tenía un plan de acción y que les enseñaba a sus hijas todas las noches a planear el día siguiente, dije, esto es importante. El tener un plan de acción te ayuda a tener éxito. ¿Por qué? Porque sabes dónde te vas a dirigir, sabes cuál es tu objetivo. Una de las frases que él más decía era, if you fail to plan, you're planning to fail. Así como si fallas al planear, estás planeando para fallar. O sea, sin un plan de acción, vas a fracasar, porque no sabes a dónde vas a ir. Bueno, esto también lo usaba con frases como señales en las prácticas. Y esa es la segunda lección. Usar palabras positivas, frases positivas que te mantengan. Como les dije antes, esa era una de if you fail to plan, you're planning to fail. Ellos también en cada ocasión pues alentaban a sus hijas. No positivismo tóxico, es un positivismo con los pies en la tierra. Se hacían algo, no lograban algo, no les salía bien o perdieron un torneo. No habían reclamos, no habían palabras de desaliento, por lo contrario, habían palabras de aliento. Siempre recordándoles que es una enseñanza cada fracaso. Entonces, usar palabras positivas es importante, indispensable para desbloquear esos bloqueos mentales que a veces nosotros nos ponemos. Lección número 3. Ser humilde es de personas verdaderamente exitosas. Aquí en la película de King Richard, él menciona mucho o repite muchas veces como no bragging, like hey girls, stop bragging. Significa no presumir, no fanfarronear. Fanfarronear. Esto quiere decir que cada vez que ganaban o hacían algo pues que les iba muy bien, no era humillar a la otra persona, sino ganarlo con respeto a los otros y felicitar a su contrincante. Entonces hubo es una escena donde creo que Venus ganó un torneo, estaban las chicas así en la van celebrando y él lo vio como un bragging, como que sí que se estaban presumiendo. Entonces ahí les llegan a la casa y le dicen, bueno, vamos a ver una película en familia.
y ven Cenicienta. Al final de la película, pues el papá Richard Williams le pregunta a las chicas, bueno, ¿ustedes qué aprendieron? Ahí dan sus opiniones y al final el mensaje es ser humilde y tratar a todos con respeto. Entonces él lo recalcó muchísimo en la vida de Venus y Serena Williams, y creo que pues ahorita nos damos cuenta de ellas cómo actúan cuando ganan un torneo, cuando pasa algo inesperado, pero ellos siempre o ellas siempre actúan positivamente y muy dignamente, porque tratan a todos por igual. Entonces recuerda tratarte y tratar a otros con dignidad. Y lección número 4 es tener paciencia. La paciencia acá se demostró en la toma de decisiones y al crear ese plan de acción. Para crear un plan de acción de 78 páginas, obviamente necesita mucha paciencia para esperar todos estos años, y él rechazó muchas ofertas porque sabía que había algo más para ellas y tuvo paciencia. Y eso también fue gracias al plan de acción, porque con el plan de acción sabía cómo tomar decisiones y a qué decirle sí y a qué decirle no. Entonces facilitó todo a este proceso de toma de decisiones. La paciencia es una virtud importantísima para el éxito, pero ahora, nowadays, no se practica. Es muy poco usada. Estamos acostumbrados a la gratificación instantánea, que todo es rápido, que todo es ya, que todo es fácil, que todo lo puedes hacer así, que todo lo tienes disponible en tu celular. Estamos acostumbrados a eso, que nuestra paciencia en verdad que se está bajando día tras día. Ya no leemos textos largos, ya de textos largos pasó a videos, de videos largos ahora pasó a versiones mucho más cortas y rápidas, que ahora es porque queremos todo muy rápido. La paciencia se ha agotado, y la paciencia en verdad que es una virtud que se tiene que practicar día tras día, en el tráfico, en el trabajo, con su familia, en sus proyectos personales, en los proyectos profesionales, porque sin paciencia se van a rendir mucho más rápido y no van a llegar a las metas que ustedes quieren. Porque por ejemplo, para las hermanas Williams no fue en un año, ni 3 años, ni 5 años donde ellas llegaron al éxito. Sabían que desde el año 1, donde estaban ellos entrenando todo el tiempo, tenían talento, no tenían todo lo disponible, no tenían una buena cancha, pero bueno, ahí eso es para la lección siguiente. Pero aún así ellos no consiguieron el éxito en 1, 3 o 5 años, tomó mucho tiempo y para eso se requiere paciencia. Así que aprende a actuar y a esperar, porque solo esperar sin hacer nada, pues no se va a llegar a nada. Pero actuando y esperando con paciencia, ahí es cuando vas a ver los resultados. Lección número 5 es ser recursivo. Los Williams nos enseñaron que si tú quieres, puedes triunfar. Ellos querían ser mejores y lo lograron a pesar de las condiciones de donde estaban viviendo y en el país que estaban viviendo. Porque claramente las oportunidades para negros eran mucho menores que los blancos, y aún así eso no fue un impedimento para ellos. Como King Richard Williams, él no tenía un título de coach, él no fue deportista, pero eso no fueron excusas para rendirse. ¿Qué hizo él? Veía videos de tenistas, veía a los coaches cómo entrenaban, qué decían, cómo hacían. O sea, estudió por su cuenta y practicó con sus hijas, y sus hijas también demostraban esa disciplina y ese amor por el deporte, que pues ayudó a llegar a este éxito de las hermanas Williams. Así que ser recursivo es encontrar soluciones a problemas con lo que tú tienes, sí, con el conocimiento que posees, con las herramientas que tienes en este momento, con el tiempo que tienes en este momento. Una persona que no es recursiva va a encontrar muchas excusas y va a decir, es que no tengo tiempo, es que no tengo todas las herramientas, no tengo todo el dinero, es que estoy muy ocupado, ocupada, y va a sacar excusas. En cambio, si eres recursivo, vas a encontrar todo lo posible para encontrar soluciones y poder alcanzar tus metas. Entonces recuerda que lo tienes absolutamente todo para alcanzar el éxito. Lo único que tienes que hacer es abrir tus ojos y darte cuenta de lo que tienes. Y eso fue todo, chicos. Fueron 5 lecciones. No sé si se lo han visto, si tienen otras lecciones que quieren compartir, ahí dejan en los comentarios si ya se la vieron o no. Esta película está disponible en Netflix. Y nada, espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir este video para seguir creciendo juntos together. Nos vemos a la próxima. Bye.